Lunes como ayer martes en una dinámica a la baja, las principales cotizaciones, si uno piensa sobre todo en el frente cambiario, una deriva que generó sobre todo, mucha calma. Vos fíjate, ¿no?, qué reactivos son los mercados Es increíble, financieros a la sí. política económica que lleva un país y cómo eso, en definitiva, termina marcando los ánimos de los funcionarios. Ayer uno podía ver en el marco del seminario Axoja, que es la entidad que nuclea a la cadena de valor de la oleaginosa, a funcionarios nacionales, a los que integran la Secretaría de Agricultura, que hoy no es ni más ni menos que una repartición bajo el paraguas del Ministerio de Economía, con un semblante totalmente distinto al que uno podía observar, sobre todo en fotos, en redes sociales, del que tenían la semana pasada en medio de la corrida, en medio de la decisión de venta de activos en dólares de parte del Banco Central. Bueno, realmente una impronta muy diferente. Si te parece, ya repasamos las pizarras en lo que Dale. hace al panorama cambiario para ver de qué manera, obviamente, se aplacó ese frente, ¿no? El oficial, 1.385. Hay que recordar, Emi, que lo dejamos el viernes en 1.515 al dólar oficial, el Blue 1.410 ayer. El mayorista, que es el que marca la sensación térmica, sobre todo es el que da la pauta para que el Banco Central, de acuerdo al entendimiento que en su momento se suscribió con el FMI, empiece a vender dólares si se perfora el techo de la banda fijado en 1.475. Fíjate cómo cerró ayer, 1.370 el dólar mayorista, 1.397 el dólar MEP, y el riesgo país. Me parece que ahí hay que mencionar lo fuerte, ¿no?, de estas decisiones tomadas por el gobierno nacional. No significa que no sean manotazos de ahogado, ¿no? Pero bueno, un impacto directo en la conducta del sector financiero, que hizo bajar fuertemente el riesgo país, que quedó ayer en Sí, 1.083 ayer incluso, puntos básicos. Pato, en un momento perforó los 1000 puntos, después volvió a subir, Claro. pero bueno, es una diferencia abismal de lo que teníamos la semana pasada. Sí, que habíamos perforado el techo de los 1.400 Sí. puntos básicos. Se acercaba a ese panorama más oscuro, que es el de los 2.000 puntos, en donde, por ejemplo, llegó a estar el riesgo país, sobre todo en el tramo final de la gestión de Alberto Fernández. Un buen ánimo en el sector financiero, que sobre todo observa con atención el entendimiento que estaría suscribiendo el gobierno argentino con el Tesoro norteamericano, del que todavía no hay demasiadas pistas respecto del monto que estaría dando de ayuda el gobierno de Donald Trump. Pero bueno, el tuit de Scott Bessent el día lunes, en donde expone ese espaldarazo. El tuit de Donald Trump de ayer, en Lo el que comienzo dijo de la ayer, jornada, y sí. la foto, el encuentro en el Sí. marco de la reunión bilateral entre Milei y el presidente norteamericano, son elementos que contribuyen a calmar los ánimos del sector financiero, sumado al tema retenciones. Sobre este punto quiero hacer hincapié en este segmento ahora, Emi, porque ayer yo te decía, se realizó en el marco de la Bolsa de Comercio de Rosario el seminario Axoja, y precisamente después del anuncio del lunes de retenciones cero hasta el 31 de octubre, los organizadores del evento decidieron abrir un panel específico. Ocurrió después de la hora del almuerzo, en donde funcionarios nacionales trataron de explicar un poco la letra chica de esta decisión, que nadie pudo refutar algo que cruza a todos los actores del campo, que es la necesidad de dólares del gobierno y el hecho de que a los funcionarios de economía el fin de semana se les prendió la lamparita para una vez más ir a golpear la puerta del sector agropecuario, sobre todo de la fase exportadora, que son los que todavía tienen algo de espalda
bastante, por cierto, se habla de 7.000 millones de dólares a liquidar este mes para que precisamente avancen con la liquidación de esas existencias y en definitiva entren dólares genuinos al Tesoro. Ayer tuvimos oportunidad de cruzar algunas palabras con Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que estuvo en la apertura del seminario, y esto decía en relación a la decisión de retenciones cero y ensayaba una respuesta respecto de, bueno, una definición intempestiva, que no le dio ningún tipo de señal a los productores agropecuarios como para anticiparse a esta definición. Si te parece, compartimos el testimonio del funcionario. Es una baja de impuestos muy importante para un sector que es clave para la República Argentina. Cuando vos estás hablando de expectativas, también estás hablando de que una baja de impuestos, como fue la baja cero de las retenciones, bueno, es un dato más que una expectativa. Bueno, en función de eso, por supuesto, el mercado responde. La decisión es positiva, o sea, si vos tenés soja y te bajan el impuesto a la soja, es una decisión positiva. Por supuesto, si vendiste hace 15 días, me ha pasado muchas veces, vender antes de la suba, le pasa a todos los productores agropecuarios en algún momento. Eso va a ocurrir, por supuesto, puede ocurrir. Comentarios va a haber de todo tipo. Vos podés decir respecto de la medida lo que quieras. Lo único que no podés discutir es que hoy tenés retenciones cero. Si vos mirás la pizarra respecto del viernes, fue una movida muy fuerte, muy veloz. Estamos hablando de que la medida salió el lunes y ya el lunes a la tarde ya tenías valores que superaban los del viernes. Esto es temporal, después del 31 de octubre vuelve a la baja anterior, que era una baja del 20% respecto de la anterior. Para el productor el impacto es fundamental. Si vos tenés que ir a comprar 3.000 litros de gasoil, hoy tenés una soja con un poder de compra mucho mayor que la que tenías hace una semana. Eso, fertilizante, repuesto, lo que se te ocurra. El camino, el rumbo y la línea del gobierno es aflojarle la cincha al campo. ¿Para qué? Para que produzca más. Eso genera inversión, la inversión genera trabajo, el trabajo genera comercio, el comercio genera bienestar para todos y recaudación para todos. Bueno, un poco un resumen de cómo respondieron también los mercados en estas últimas horas y también de la opinión desde el sector en relación a lo que han sido estos anuncios por parte del gobierno nacional, obviamente ya implementados. Cuando junto a otros periodistas del agro le preguntábamos a Iraeta respecto de bueno, la falta de previsión y cómo esto sobre todo complicó a muchos productores chicos que ya hicieron las inversiones, ya liquidaron lo que tenían de granos como para invertir para la próxima campaña. Él decía, bueno, son las reglas del juego. Sí. A mí me ha tocado también sufrir avatares de esas características. Bueno, se queda corta, me parece, esa respuesta, porque si hay algo que piden todos los sectores, no solo el campo, sino otros verticales dedicados a la actividad productiva, uno piensa en la rama industrial, de la que vamos a hablar en un ratito nada más, son bueno, definiciones que puedan dar cierta previsibilidad, como las tienen muchas veces o las ha tenido desde que asumió Javier Milei hasta acá, los inversores en el sector financiero, que por ejemplo con la tablita que existió en Argentina hasta la apertura del cepo en abril, sabían cuánto iba a cotizar el dólar oficial al mes siguiente y eso les permitía hacer muchas diferencias en inversiones financieras. Bueno, vos fijate, ¿no?, cómo el gobierno termina bancando a un sector que da poco empleo, que genera poco derrame, y al campo, que es un sector muy activo en términos de dinamismo económico. Hoy celebran una decisión, ¿no?, pero en realidad hasta hace pocas horas prácticamente le daban la espalda. Bien, Pato, en minutos ya retomamos el contacto y vamos a hablar de industria. Exacto, yo recién decía, vamos a atender ese asunto porque hay cifras preocupantes, por cierto, de la Unión Industrial Argentina respecto a la actividad de agosto, así que en un ratito ampliamos ese detalle. Ya volvemos, gracias. Cómo no, aquí los espero.